Buenas tardes, viernes 23 de junio de 2023. En los próximos minutos hablaremos de deporte, de fútbol. Ha terminado ya la primera y la segunda división, pero todavía tenemos que saber qué dos equipos suben a segunda división. Bueno, pues muy atentos a lo que todavía está por decidirse. Les saludamos un día más desde Valladolid con Edu Sánchez y Marta Núñez. Comenzamos un día más aquí en Plan Deporte, en nuestro programa de viernes. Como decíamos en el titulares, en la introducción, no tenemos fútbol de primera y de segunda división. El pasado fin de semana tuvimos esa final por el ascenso. El Alavés subió a primera división en el minuto 128 de penalti con gol de Asier Villalibre. Acompañaba al Granada Club de Fútbol y a la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que tenemos que estar a la espera de otros dos equipos que subirán a la segunda división, acompañando a Racing de Ferrol y a Sociedad Deportiva Morevieta. Bueno, pues los vamos a conocer en este fin de semana. Mañana va a ser el primero de esos encuentros. Recuerden, a partir de las 8 de la tarde, en el campo del Alcorcón frente al Castellón. Recuerden, el partido de ida concluyó con empate a 0. Todo por decidir todavía. Todo por decidir en esa eliminatoria, como también en la otra eliminatoria, porque las dos están empatadas. Sí, en el caso de la jornada del domingo nos iremos al partido entre el Densen y el Real Madrid B, que también concluyó con empate. En esta ocasión no fue a 0, pero fue a 1. Estos equipos que van a tener menos vacaciones que el resto porque van a acabar 24-25 de junio y luego la Liga va a empezar el 11 de agosto. Ya se ha sorteado la primera división, todavía no se ha sorteado hasta que finalice ya estos playoffs de ascenso. Se sorteará la siguiente semana ya el calendario de segunda división. Pues efectivamente, hasta que no conozcamos todos los integrantes, que va a ser este fin de semana, no se va a celebrar ese sorteo, en este caso, del calendario de la próxima temporada, la 2023-2024, en Primera División. Por ejemplo, si se ha sorteado ya la de primera, en el que, bueno, pues en el primer encuentro, que recuerden, comenzará la Liga en Primera el 13 de agosto del 2023. Bueno, creo que empieza el día 11. Bueno, los que jueguen el día 11 viernes, sí, 12 y 13. Lógicamente la jornada está puesta y sorteada para el domingo, pero lógicamente siempre hay partidos viernes, sábado, domingo, incluso lunes. Y, por ejemplo, en esta primera jornada, pues yo sí ha destacado un partido, creo que sí que es importante este partido, por ejemplo, el que va a disputar el Athletic Club de Bilbao frente al Real Madrid, es uno de los destacados, pero también hay que tener en cuenta que hay equipos nuevos en la categoría y que en quién van a debutar estos equipos. Pues, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas, que va a debutar contra otro equipo de otra isla, en este caso el Mallorca. También el Deportivo Alavés, que es otro de los equipos que ha ascendido, el último en ascender precisamente, se va a enfrentar al Cádiz Club de Fútbol, y el Granada, por ejemplo, va a tener un duelo frente a un rival complicado. Va a empezar en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Esos tres equipos que han subido a primera división, porque parece que a nivel nacional solo importa el calendario cuando juega el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid y cuando son los clásicos, pero también hay equipos más allá de eso, ¿no? Y bueno, quizás pues en la Liga Smartbank obviamente no estamos pendientes de los clásicos del Barça, del Madrid o del Atlético de Madrid. Bueno, pues efectivamente, así que tras ese sorteo de primera división, donde ya conocen todos los emparejamientos, a la espera de saber qué equipos estarán en la Liga Smartbank para conocer los enfrentamientos. Veremos a ver cuáles son los primeros rivales, por ejemplo, del Real Valladolid en su vuelta a la categoría a la que no quería volver, pero que en un año ascendió y en un año descendió, ¿no? Sí, el mercado de fichajes que ya, bueno, está los equipos fichando, haciendo anuncios oficiales, aunque todavía no ha acabado esa final de temporada, como siempre se dice, hasta el próximo 30 de junio, pero como decimos, los equipos ya van anunciando jugadores, pero poquito a poco, digo yo, también se irán avanzando negociaciones en los diferentes equipos de primera y de segunda división, y bueno, alguno de esos equipos que ya se han movido es el Club Deportivo Leganés,
Leganés, el equipo de Pepinero, que ya lleva 2 incorporaciones, aparte del entrenador Borja Jiménez, 2 fichajes, el guardameta y también el anuncio, el jugador que se anunció ayer, también lo hemos comentado esta mañana en playdeporte.es y en nuestro canal de Instagram del Rincón de Edu. El nuevo jugador del Lega es Arit Arambarri, defensa procedente de la Real Sociedad. Bueno, pues... Que llega libre, recuerden, y firma por 2 años. Sí, firma hasta el año 2025 y bueno, también es un equipo que se habló por parte de la dirección deportiva y con la llegada del nuevo técnico, Borja Jiménez, recuerden que es el técnico del Club Deportivo Leganés para la próxima campaña, de que tenía que hacer en torno a 10-12 incorporaciones, parecido a otros equipos, como por ejemplo luego hablaremos también del Real Valladolid. Bueno, pues precisamente el segundo fichaje, junto con el entrenador, llega de la mano del central Arit Arambarri, que como decimos llega de la Real Sociedad, tiene 25 años, va a fichar para las próximas 2 temporadas y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo porque va a ser la primera vez que salga de su casa, ¿no? También. Sí, porque lleva desde infantiles en la Real Sociedad este jugador nacido en Azcoitia, así que bueno, pues como decimos, este futbolista que llega al Club Deportivo El Leganés, que se ha reforzado ya con 2 jugadores de los muchos que tiene que fichar el cuadro pepinero, que además hoy está de cumpleaños, también les felicitamos, la pasada semana fue el cumpleaños del Real Valladolid, con esos 95 años de historia, los mismos que cumple el Leganés. Bueno, pues da casualidad que los 2 equipos que quizás más de cerca seguimos, uno por tenerlo en nuestra ciudad y otro porque cubrimos habitualmente la actualidad del Club Deportivo Leganés, son del mismo año de creación. El año 1928 cumple en este año 2023 95 años. Pues felicidades para el Club Deportivo Leganés, para su afición, sobre todo que al final siempre es la que sufre, ¿no? Y la que se divierte con el equipo. Bueno, pues eso en cuanto al Club Deportivo Leganés, pero también se acaba de confirmar hace apenas media hora algo que ya estaba sonando mucho, que parecía ya prácticamente hecho y al final se ha confirmado. Ángel Rodríguez, ese jugador que también decían que estaba interesado en otros clubes, entre ellos el Real Valladolid, no ha querido esperar más tiempo para saber su futuro y ha firmado, vuelve a casa, no por Navidad sino por verano, al Club Deportivo Tenerife para las próximas 3 temporadas. Ángel Rodríguez va a embolsar, va a tener que pagar una ficha bastante alta, ¿no? El conjunto chicharrero. Bueno, pues se habla de que la oferta que le habrían hecho a Ángel Rodríguez sería en torno a 800.000 euros anuales, así que bueno, por 3 temporadas es una pasta importante, podemos decir. Y bueno, pues la vuelta de un jugador a su tierra y a su casa. La vuelta de Ángel Rodríguez al Club Deportivo Tenerife sonaba, como decías, para varios equipos, como por ejemplo el Real Valladolid, pero que el jugador, yo opino lo mismo que Ángel Rodríguez, quería tener su futuro cuanto antes resuelto y bueno, pues ya lo tiene resuelto para luego los días que le quedan de vacaciones y empezar la pretemporada con el equipo tinerfeño. Sí, porque hay que recordar que no queda tanto, que ya se ha pasado un tiempo desde que finalizó la temporada. Más en primera división, en segunda, los que no han jugado el playoff acabaron una semana antes, porque los equipos, los primeros equipos van a comenzar la primera semana de julio, que está a la vuelta de la esquina. Entre ellos ya el Club Deportivo Mirandés y el Leganés, que comenzarán el 3 de julio. No sé si algún equipo más comenzará por esa fecha, pero... bueno, pues creo que el Burgos también comenzaba 5-6, como muy tarde, con John Pérez Bolo, recuerden, nuevo técnico del Burgos, y bueno... pasamos de un fichaje, de una incorporación, la de en este caso Ángel Rodríguez al Club Deportivo Tenerife, para confirmar también algo que también sonaba, que tras conseguir la permanencia en el Estadio José Zorrilla por parte del Getafe, se ha confirmado hoy que José Bordalás continuará para las próximas 2 campañas siendo el técnico del Getafe. Llevamos varios días esperando la confirmación oficial de que iba a renovar con el conjunto azulón, pero finalmente así ha sido. Tras conseguir la permanencia en primera división con el Getafe Club de Fútbol, continúa José Bordalás en el cuadro azulón. También pendientes de otros banquillos que todavía no acaban de cerrarse. Ya sí se cerró el de la Unión Deportiva Almería con Vicente Moreno, pero todavía pendientes del Rayo Vallecano. Parece muy cercana que se haga ya oficial la llegada de Francisco como entrenador del Rayo, pero todavía no se ha hecho oficial. Y también veremos qué ocurre con Rafa Benítez y el Celta de Vigo, ¿no? Bueno, pues el Rayo Vallecano, hay que decir que lo acabamos de confirmar, no es oficial todavía, pero parece que está muy cerquita
la llegada de Francisco, sustituyendo, recuerden, a Ola, que al final no va a estar entrenando en España, sino fuera de España. Y en cuanto al Celta de Vigo, otros equipos que falta de confirmar la llegada de su entrenador, todo apunta que va a ser Rafa Benítez, pero de momento no se ha confirmado por nadie del club. De momento no se ha confirmado y estaremos muy pendientes, y también pendientes al Levante Unión Deportiva, que no sabemos exactamente si se va a quedar al 100% Calleja tras no conseguir el ascenso a Primera División. También tenemos que saber esa noticia, ¿no? Bueno, pues no ha confirmado, por ejemplo, si continúa o no continúa el técnico, pero lo que sí ha avanzado, además hace apenas media hora también, es cuándo va a empezar la temporada del equipo. Hablábamos de que están próximos a volver. El Levante es uno de los equipos que más tarde ha acabado la competición por jugar esa final de playoff, pero la primera plantilla de Levante tiene previsto iniciar sus pruebas médicas y analíticas el día 8 de julio, así que bueno, tampoco le queda tanto. Incluso va a volver antes al trabajo que el Real Valladolid, por ejemplo, que es el día 10, aunque bueno, el Real Valladolid tiene primeros reconocimientos médicos, creo 7-8 de julio, pero bueno, el Levante ha acabado, recuerden, el 17-18 de junio, y bueno, pues va a volver incluso más pronto que el Pucela. Bueno, pues sí, porque va a ser reconocimiento médico 8 y 9, el 10 ya está previsto de julio. Van a estar concentrados en las instalaciones del Parador del Saler hasta el 15 de julio y ahí van a ser los primeros entrenamientos. Así que, a pesar de haber acabado tarde, va a comenzar igual que otros equipos, como por ejemplo el Real Valladolid. Lo que decimos es que no se pueden demorar mucho, incluso van a tener muy poquitas vacaciones, como decimos, los equipos que suban a Segunda División, pero tampoco van a poder tener muchas vacaciones porque obviamente la Liga empezará a partir del 11 de agosto. Y nos comenta nuestro compañero Juan J. Ramírez, ¿qué ha pasado con el jugador de Israel, con Son Baseman, que ha estado esta temporada en el Granada? Pues Son Baseman ha ejercido esa opción de compra el Granada por 3 millones de euros, no, 4 millones de euros al final, y bueno, pues en principio obviamente jugará en primera con el Granada, a no ser que el equipo nazarí también le quiera ceder a algún equipo de segunda división, que eso veremos, si en algún momento algún equipo de segunda podría tener interés por Son Baseman. Bueno, pues en principio lo que comenta mi compañero, tras esa opción de compra obligatoria, recuerden, era obligatoria si el Granada ascendía de categoría, se ha hecho efectiva, se ha abonado 4 millones de euros al Real Valladolid. Son Baseman comenzará la pretemporada con el Granada y jugará, si no pasa nada diferente, en Primera División. También nos dice nuestro compañero Juan J. de la Plana Deporte, lo que ha sido sorprendente en este mercado de fichajes es que un delantero de un equipo que desciende a Segunda División se ha comprado por un grande como el Real Madrid. Me refiero a Joselu. Bueno, pues sí, al final lo hemos comentado varias veces, en varias ocasiones. Siempre el que pierde es la afición, el aficionado que ve que su equipo baja a Segunda División, porque al final los jugadores siempre encuentran acomodo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como todavía no se ha confirmado, pero parece que Álvaro Aguado, jugador del Pucela, va a fichar por el Getafe, y bueno, Joselu Mato, tras descender con el Real Club Deportivo Español, no solo encuentra equipo, sino además un equipo de los importantes como es el Real Madrid. Bueno, pues efectivamente, los jugadores son los que nunca pierden. Pierden los clubs en cuanto a ingresos en el caso de un descenso, pierden los aficionados, lógicamente, que siguen a ese club y que en vez de estar en la Liga Santander van a estar en la Liga Smartbank, pero nunca pierden los jugadores, salvo aquellos que no encuentran acomodo en otro lugar y que sí que pierden, porque hay que decir que lógicamente todos ellos prácticamente al 100%, hay excepciones y ahora vamos a hablar de una excepción precisamente, hay excepciones, pero siempre que hay un descenso de categoría el sueldo de los jugadores baja, es inferior lógicamente en segunda división que en primera, pero hay excepciones y vamos a hablar de una de esas excepciones porque está también en boca de todos, se llama Darwin, se apellida Machís, no tiene cláusula de inferior cuantía por descender de categoría y eso hace que el Real Valladolid considere que no puede hacer frente a esa ficha y por tanto parece que está muy cerca, aunque no se ha confirmado todavía, a salir cedido al Cádiz Club de Fútbol, donde estará con Sergi Guardiola, que también se hizo opción de compra, estará con Fede San Emeterio, con Rubén Alcaraz y con Sergio González. Y de momento con Iván Alejo, que sonaba en algún momento para llegar a Valladolid, que su tierra es de Valladolid, Iván Alejo, pero de momento solo ha sonado como posible incorporación del Pucela, pero el Cádiz Club de Fútbol que toca casi todo lo que tenga que ver con el Real Valladolid, ¿no? Y en este caso también parece que tiene mucho interés en Darwin Machís, en el venezolano. Bueno, pues lo hemos hablado también fuera de micro, mi compañero y yo. No vamos a negar que Darwin Machís tiene calidad, que da un plus al equipo en el que está, pero también tienen que comprobar lo que ha estado jugando y lo que ha estado lesionado. Quizás, como decimos en muchas ocasiones, hay determinados jugadores
que llegan a equipos de la zona media-baja de la tabla, como el Real Valladolid, precisamente por otras circunstancias, no por la calidad, sino pues porque son jugadores que tienen tendencia a estar lesionado o tener otro tipo de problemas extradeportivos. Bueno, ¿y cómo está el mercado de fichajes del Real Valladolid a día viernes 23 de junio, noche de San Juan, esta noche 23 de julio de 2023? Pues la verdad que muy paradito, está muy parado. Yo diría que le tendremos que preguntar a Fran Sánchez, porque lo digo siempre y lo repito, espero por lo menos de cara a la afición, de cara al exterior, está muy parado. A lo mejor por dentro está trabajando bastante, pero no lo sabemos. Lógicamente ahora es el momento en que el director deportivo siempre tiene más trabajo, así que considero que Fran Sánchez tiene que estar trabajando y trabajando duro, porque el año pasado el mercado de fichajes de verano fue pésimo, las pruebas nos remitimos. Mejoró un poquito en el mercado invernal, pero este año sí que se tiene que poner las pilas, porque el Real Valladolid no está en primera, está en segunda, y el claro objetivo, salvo que alguien salga a desmentirlo, es volver lo más rápido posible a la máxima categoría, ¿no? Sí, obviamente es el objetivo del Pucela, del Real Valladolid, estar entre los primeros en segunda división. Sabemos que es una categoría muy dura, muy complicada, la conocemos en planedeporte.es, hace muchos años que informamos de esta segunda división, y también viéndola como aficionados y también como medios de comunicación o como periodista y medio digital, como somos en planedeporte.es. Nos comenta también Juan J. Ramírez, y lo de Kyle Larin, ¿lo podrá retener en segunda división? También complicado lo de Kyle Larin, el delantero canadiense del Real Valladolid, porque bueno, el Pucela obviamente ejerce esa opción de compra, ¿no? Porque eso era muy poquito dinero, 1,5 millones de euros, pero luego parece que le quiere comprar para luego vender, para sacar rédito, para sacar una buena cantidad importante de dinero, y hay equipos interesados. El último de los que ha sonado es el Real Club Deportivo Mallorca, por Kyle Larin, para juntar en esa zona de ataque a Muriqui y a Kyle Larin. Bueno, pues efectivamente, es otro de los equipos que se ha sumado a ese interés. Vaya delantera que sería esa, ¿no? Muriqui y Kyle Larin. Bueno, pues sería, yo creo que iban a juntarse dos goleadores, se ha demostrado la pasada campaña, cada uno en su equipo, y los 2 puntos, pues si sumamos lo que ha metido uno más otro, bueno, pues llegaría a una cifra importante. Está claro que el Real Valladolid hace efectiva la opción de Kyle Larin, porque sabe que tiene ofertas para sacarlo cedido o incluso traspasarlo si llega un momento que pueda ofrecer a algún equipo una cantidad que le convenzca a ambas partes. Y por tanto yo veo muy difícil a día de hoy que Kyle Larin continúe en el Real Valladolid. Por tanto, hablamos de que el mercado de fichajes está muy parado, pero si se supone que está cerquita la salida de Darwin Machis, que está cerquita el que Kyle Larin se puede ir a otro equipo, que como delantero nato tenemos a Sergio León con contrato en vigor y que ya está pensando en la vuelta, porque es de los pocos que ha dicho que está pensando en la vuelta y en volver a primera división con el Real Valladolid. Sí, también recuerden que bueno, está haciendo sus entrenamientos personales, como hemos visto en redes sociales, en su cuenta de Instagram, a Luis Pérez, al lateral derecho del Pucela. También hemos visto algún ejercicio a Iván Sánchez, y bueno, poquito a poco se tienen que ir preparando, porque en breve pues ya están aquí otra vez de vuelta. Bueno, pues yo creo que has nombrado prácticamente de los pocos jugadores que primero les hemos visto que están haciendo ejercicio físico para llegar también cuando empiecen los entrenamientos en mejor condición física, y también 3 que han hablado de retornar con el equipo que actualmente les paga, que es el Real Valladolid Primera División. Así que decía yo que solo tenemos a Sergio León. Sí, hablabas de delantero también con Sekou Gassama, que bueno, que es un jugador que no creo que cuente en el Real Valladolid, pero bueno, veremos también Pecholano, ¿no? Que no le conoce, creo, a Sekou Gassama, y veremos qué le parece cuando le tenga, si es que llega a pretemporada. Bueno, pues yo le diría a Pecholano que empiece a estudiar un poquito, porque la experiencia no le ha salido muy bien de la campaña anterior, sobre todo el final de campaña, que empiece a estudiarse los equipos de segunda división, que empiece a estudiarse los campos, que empiece a estudiarse aquellos que puedan subir. Estamos pendientes de los 2 últimos. Y a los jugadores también, pues obviamente que no conoce, como son los casos de los cedidos, ojito, Sekou Gassama y Hugo Vallejo, que para mí creo que es un jugador muy aprovechable para el Real Valladolid en segunda división. Veremos cuando venga en pretemporada y la importancia que tiene para Pecholano, pero creo que es un jugador que sí que puede ser importante, ¿no? O que puede tener sus minutos. Pues fíjate, yo voy a hacer una comparación, no sé si mi compañero va a estar de acuerdo, creo que sí. El Real Valladolid pierde a un extremo porque acaba contrato y no se le renueva, como es Óscar Plano, extremo media punta, posiciones en las que podía jugar el jugador madrileño, pero creo ahora mismo, yo si tuviera que apostar, para mí me da muchísima más garantía de aportar al equipo Hugo Vallejo,
que lo que ha hecho en las últimas 2 temporadas Óscar Plano. Hombre, además Óscar Plano, pues obviamente ya le conocemos, lleva muchos años, se iba pues retrocediendo en su rendimiento, y bueno, pues este es un jugador joven, también Hugo Vallejo, y puede dar mucho, sobre todo que le respeten las lesiones, que ha tenido alguna lesión importante, que al final lo más importante también los jugadores, las lesiones, porque creo que la calidad la tiene, el desborde lo tiene, y creo que ha tenido buenos minutos y buenos partidos con la Ponferradina, a pesar de que el año no ha sido muy bueno para la Ponfe, porque ha conseguido, o en este caso, el descenso a Primera Real Federación, y no ha sido el año bueno en grupal, pero a nivel particular yo creo que Vallejo ha estado bien. Bueno, pues tendremos que estar pendientes de esos cedidos. También recuerden Michael Massa, que no sabemos si va a volver. Narváez, que estuvo cedido en el Club Deportivo Leganés en el final de temporada. Veremos a ver qué pasa con esos jugadores y veremos a ver qué pasa con aquellos que han pedido salir. Dejamos nosotros claro nuestra idea de que es muy difícil que Kylerin continúe en el Real Madrid. Hay otros jugadores que han pedido salir, como por ejemplo Amalat también, que bueno, pues también tiene una ficha importante y podría ser similar a la situación de Machis. El Yamit, que también ha pedido a través de su representante que quiere jugar en primera división o en otra liga, pero no en segunda división con el Real Madrid. Bueno, está muchas cosas pendientes todavía por resolver en cuanto a salidas y sobre todo en cuanto a entradas, en cuanto a incorporaciones. Sí, en cuanto a incorporaciones y pendientes de estos jugadores que pudieran marcharse, el Real Valladolid, como Yagual del Yamit, como Gonzalo Plata, jugadores que bueno, se tiene que sacar también dinero, sobre todo por Gonzalo Plata, por el jugador de Ecuador, y también un jugador importante que creo que pudiera ser importante para el Pucela en segunda división, como Seina Malá, el jugador marroquí, que también a lo mejor tiene alguna oferta de algún equipo, veremos lo que ocurre, pero que es un jugador con calidad. Bueno, pues eso en cuanto a la actualidad del Real Valladolid, que está muy parada, y también hay que decir que la próxima semana estoy convencida, lo he hablado con mi compañero, lo he dicho en los distintos programas, se hará oficial que Álvaro Aguado será nuevo jugador del Getafe. Veremos a ver, porque se hablaba de que estaba fichado, pero yo no tengo tan claro que Roque Mesa no se haya confirmado todavía que va a ir a la Unión Deportiva Las Palmas. De Roque Mesa, la verdad que no tengo ninguna noticia de que esté cerca de ningún equipo de momento, pero estaremos pendientes de lo que ocurre con Roque Mesa, con el jugador canario. Tampoco tengo noticias sobre un equipo que esté cerca de cerrar a Óscar Plano, que hablábamos antes del jugador madrileño. Y se hablaba que estaba muy cerquita de irse a Turquía Joaquín Fernández, pero tampoco se ha confirmado, así que pendiente. La verdad que cuando se dice cerca, llevábamos por ejemplo con Bordalás que iba a ser cerca, creo que el anterior jueves o no sé cuántos hace días, y ha sido hoy oficial por parte del Getafe. Lo de Francisco por el Rayo Vallecano también se hablaba hace varios días que iba a ser oficial y tampoco ha sido. Bueno, me acuerdo cuando decía Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid, es presidente del Real Valladolid, ahora presidente Rolando de la CD de Lima, que decía, bueno, mañana o pasado se puede cerrar, y al final pasaban 6 días, 7, 8 para cerrar una incorporación, ¿no? Bueno, yo creo que lo único que podría confirmar, no he visto el contrato, pero estaba casi segura, es que Álvaro Aguado ha fichado por el Getafe. Lo demás no podría confirmar ninguna de las opciones, ni en cuanto a salidas, que esté cerca. Parece que la de Machis está muy cerquita, pero tienen que confirmarlo ambos clubs y hasta que no sea oficial, pues nada. Y lo que sí que se han cerrado son partidos de pretemporada, partidos amistosos, porque el Real Valladolid tiene 2 partidos confirmados. Uno de ellos será frente al Club Deportivo Mirandés en Andúba el próximo 29 de julio, y 22 de julio, una semana antes, será frente al Club Deportivo Leganés. Estos 2 partidos, el del Mirandés en Andúba, 29 de julio, el del 22 de julio frente al Club Deportivo Leganés, equipo también como el Mirandés que están en segunda división. Se jugará en Ávila, en el de Adolfo Suárez. Pero todavía nos falta la hora. Sabemos que es el 22 de julio, que es en Ávila, en el Estadio Adolfo Suárez, y que el rival va a ser el Club Deportivo Leganés, pero no tenemos la hora, así que es lo que nos falta por confirmar esa hora. Así que de momento 2 partidos de pretemporada confirmado, inicio de la pretemporada en torno al día 10 de julio, una semana que veremos a ver, que inicialmente quería el técnico pesolano concentrar al equipo fuera de Valladolid. Veremos a ver si definitivamente se produce y cuál es el lugar elegido. Sí, veremos cuál es el lugar elegido para esos días de concentración fuera de Valladolid para Paulo Pecholano y para el Real Valladolid, y esos partidos confirmados, que como siempre estamos pendientes de la pretemporada del Real Valladolid, del Leganés y de los equipos de segunda división. Y nos dice Juan J. Ramírez: ¿cuántos descensos lleva el Real Valladolid en el último lustro? Creo que el club, con la llegada de la nueva presidencia, no ha dado ese salto cualitativo que se esperaba. Pues no me sé exactamente cuántos descensos ha habido, sí que ha salido la noticia porque es el equipo que más descensos lleva en los últimos 10 años, tanto con Carlos Suárez como ahora con Ronaldo Nazario.
que recuerden, cuando llegó dijo que el equipo iba a estar en 5 años luchando por Europa y, como muchos han dicho, a lo mejor luchando por la Liga de los Champiñones. Y si no me equivoco, creo que son 2 descensos en 3 años, ¿no? 2 descensos en 3 años. Para Ronaldo. Récord absoluto, y eso implica, lo hemos dicho en algún programa, que el Real Madrid tiene un menor beneficio económico con ese descenso al producirse en esos 3 últimos años 2 descensos de categoría, porque se penaliza. Por tanto, va a percibir menos dinero. Y de hecho el Real Madrid va a ser el equipo que menos cobre de dinero de los equipos que han bajado a segunda división. Precisamente por eso. Así que, bueno, pues que se pongan las pilas todos. Ronaldo Nazario en su condición de presidente, y de que hay que gastar dinero porque esto es un club de fútbol profesional, recuerden. Y no prometer tanto, porque también le está pasando, bueno, no sé qué pasará con el Club Deportivo Leganés, pero también el presidente del Lega dice que, bueno, que creo que promete que en los próximos años el Leganés va a estar en primera división y en Europa, ¿no? Incluso. Bueno, pues después de la pasada campaña es aspirar a mucho, quiero decir, porque el Club Deportivo Leganés el año pasado ha tenido momentos complicadísimos de estar más cerquita del descenso a primera red que al supuesto playoff que aspiraba, y quizás ha venido un poquito arriba el presidente. Veremos a ver si no se tiene que comer sus palabras como Ronaldo. Bueno, pues seguiremos informando aquí en planedeporte.es también del fútbol femenino, pendientes qué ocurre con algunas jugadoras del Parquesol femenino que no van a continuar, a ver en qué equipo fichan, porque hay jugadoras también interesantes y que encima son seleccionables por la selección de Castilla y León, ¿no? Bueno, pues sí, sobre todo hay jugadoras que han ido durante todo el año, han estado convocadas por la selección de Castilla y León, sobre todo su 17. Recuerden, Jimena Vicario también, jugadora que disputó un mundial con la selección española y que además la ganó. Y bueno, pues tendremos que ver qué pasa con ellas, porque lógicamente el descenso de categoría implica ir a una categoría inferior a la primera nacional. Y prácticamente, como nos decía también Lorena de Castro, el club ha comunicado a prácticamente el 100% de la plantilla que no van a continuar. Por tanto, tenemos que saber cuáles son los objetivos de estas jugadoras y en qué equipo van a jugar la próxima temporada. Sí, y también pendientes del campeonato que está disputando la selección española sub-21 en Rumanía y en Georgia, así que también pendientes de esta selección sub-21 de Santidenia, donde hay muy buenos jugadores como Camello, como Riquelme. Bueno, una buena plantilla tiene la selección. Bueno, pues para ir concluyendo con el mundo del fútbol, recordar que en cuanto al filial se ha Y en confirmado... baloncesto, no se nos olvide, Eurobásquet también con la selección española, que lo está haciendo muy bien. En cuanto al fútbol, confirmar la continuidad, como decía, de Julio Batista como técnico del Real Madrid Promesas. 5 años lleva ya en las categorías inferiores del Real Madrid. Y en cuanto a arbitrajes, pues viejos conocidos, la afición vallisoletana... Ya ha sorprendido a más de uno lo que vas a contar, ¿no? Bueno, a mí me sorprende, pero en este mundo del fútbol creo que también pasa a veces que consiguen los ascensos, quizá a lo mejor los que yo considero que no son los más adecuados. Quizás ya no nos sorprende nada, ¿no? No nos sorprende nada. Bueno, pues el árbitro español que asciende a la máxima categoría del arbitraje europeo es, como decía un viejo conocido de la afición vallisoletana, Alejandro Hernández, nuestro árbitro canario, Hernández, y hay que decir que a la UEFA va a seguir estando Gil Manzano, Sánchez Martínez, y enhorabuena, porque va a ser la primera árbitra que va a estar en esta categoría de UEFA Élite, Marta Huerta de Aza, así que enhorabuena. Bueno, también enhorabuena. Esas noticias sobre el arbitraje aquí las contamos en planedeporte.es. Y para finalizar nuestro programa, aspectos, apuntes, breves píldoras del polideportivo, porque el Recoletas Atlético Valladolid ya tiene 2 incorporaciones, la de Afonso Lima y la de también Edu Calle, y la renovación de Nicolo Dantino por 2 temporadas, este jugador procedente del Víveros Erol Nava, así que buen jugador que ha tenido esa lesión importante, pero que renueva por 2 temporadas. Bueno, pues yo creo que es un jugador que, si las lesiones respetan, es muy importante. El Recoletas Atlético de Valladolid ha echado mucho de menos a sus extremos, recuerden, Manu García y Nicolo Dantino. Y sobre todo a Nicolo Dantino, que estaba aportando muchos goles, ¿no? Y también desde el lanzamiento de 7 metros. Así que enhorabuena por esa renovación, porque es un jugador que en perfectas condiciones físicas puede aportar mucho al equipo, a dar ese salto de calidad. Diferencial, ¿no? Como decíamos, y hablábamos con César Pérez en la entrevista al guardameta, el portero del Recoletas, que la próxima temporada quiere dar ese salto, ¿no? En la clasificación, el equipo vallisoletano. Bueno, pues esperemos que le respeten las lesiones, porque este año también la aspiración del conjunto de David Pisonero era otro, pero esas lesiones han marcado mucho la temporada. Del Caja Rural Aula Valladolid no tenemos muchas noticias, porque era plantilla ya cerrada, ¿no? Pero estamos pendientes también de los partidos de pretemporada, como también los partidos de pretemporada del Recoletas.
Bueno, pues pendiente, todavía queda un poquito para que empiecen las mismas y poco a poco iremos sabiendo también cuáles son esos partidos, tanto en el balonmano masculino como femenino, y también quedará un poquito de tiempo ya para el baloncesto, donde y más para que vuelva el baloncesto, porque el baloncesto acaba de terminar. Sí, pero hay que estar pendiente de si continúa o no Paco García, por ejemplo. Sí, no acaba de deshojar la margarita. Paco García, el entrenador vallisoletano, si va a seguir, si no va a seguir, si se va a tomar un descanso. Bueno, también lo veremos en las próximas horas, próximos días. Yo creo que Paco García, que suele ser bastante claro, después del último partido, tras caer en esa Final Four por el ascenso a ACB, dijo que tenían que cambiar cosas en el club, que tendría que haber a lo mejor quizás más inversión económica para poder intentar conseguir otros objetivos, el que se ha llegado este año, pero luchar con más fortaleza hasta el final, y planteaba las dudas sobre su continuidad, que de momento no las Pues de momento pendientes de lo que ocurra con Paco García en el UMC Real Valladolid de baloncesto, que seguirá en la Liga Leporo, y una despedida, ¿no?, de Panzar. Bueno, pues efectivamente el que no va a seguir, ya se ha confirmado, es Melwin Panzar, que bueno, después de 3 años abandona el Real Valladolid baloncesto, y el propio jugador en castellano ha escrito: esta etapa de mi vida ha sido la mejor, ojalá haya podido dejar huella en Valladolid, lo que he dejado todo para representar al club y a la ciudad. 3 temporadas para Melwin Panzar en el equipo vallisoletano, abandona el UMC en Real Valladolid baloncesto. También noticia del equipo de la Liga Lep Oro, también pendientes en rugby del Prat Quesos Trepinares y del Chami Silverstone en Salvador, de las chamichicas y de otras noticias también referentes al rugby. Bueno, pues hasta aquí yo creo que la... Y de deporte nos queda, bueno, siempre tenemos deporte en Valladolid, también el fin de semana pasado con ese voleibol a Levín, ese campeonato en Pisuerga, también el Pilar Fernández de Valderrama, las Valquirias, el piragüismo, y bueno, tenemos en este fin de semana y esta semana el Waddle Pro Tour en los anexos al Estadio José Zorrilla, y en un marco incomparable como la Plaza Mayor, con jugadores y jugadoras vallisoletanas. Bueno, pues el World Padel, además, que mueve mucha gente y que cada vez está teniendo mayor seguimiento, y que además este año hay una novedad: no solamente está la pista central del World Padel en la Plaza Mayor, sino también que en los anexos al Estadio José Zorrilla, bueno, pues también está celebrándose ese World Padel, ¿eh? Sí, y bueno, también ese campeonato ahora Benjamín va a ser de voleibol en el Polideportivo Pisuerga, de hoy día 23 al domingo 25, y nos dice también nuestro compañero Juan J. Ramírez, he oído, hablando de fútbol, alguna noticia de que el próximo Mundial no ha encontrado patrocinio televisivo para emitir los partidos incluso en abierto. Tristemente, el trabajo de algunas instituciones por visibilizar este deporte no está consiguiendo tener el calado en el público. Bueno, esperemos que se cierre y que se pueda ver ese Mundial donde va a estar la selección española de Jorge Vilda, fútbol femenino. Decía el seleccionador en esa rueda de prensa que bueno, que sí que cree que puede finalmente llegarse a un acuerdo. Esperemos que sea así, ¿no? Sí, pues esperemos que sea así para que pueda verlo y disfrutar la gente del mismo. Bueno, le voy a hacer una consulta a mi compañero. ¿Quién llegaba al Bournemouth como entrenador? Era ir ahora, ¿no? Bueno, pues ¿a quién ha pedido ir ahora? Parece ser. Pues a un jugador que hemos hablado hace poquito y que hemos dicho que el Real Valladolid está obligado a hacerlo salir y cubrir más o menos lo que ha costado. Se llama Gonzalo y se apellida Plata. Gonzalo Plata, el jugador de Ecuador que tiene interés por equipos de la Premier League, uno de ellos del Bournemouth. Veremos si sale o no este jugador de Ecuador, que no ha dado el rendimiento que podíamos esperar, un jugador de la importancia de Gonzalo Plata. Veremos si termina en el Real Valladolid o bueno, o sigue o qué pasa con este futbolista. Y cerramos aquí nuestro espacio de Plan Deporte recordando, no sé si tenemos la canción o mi compañera la puede buscar, porque este fin de semana tendremos a Hombres G en Valladolid, y si no está lleno, va a estar casi lleno, más de 6.000 personas creo, para ese conciertazo de Hombres G, pues que bueno, que llevan muchísimos años en el mundo de la música, más de 40 años haciendo deleitar, disfrutar a todos sus fans, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Hombres G, que va a estar aquí en Valladolid, del que vamos a poder disfrutar. ¿Cuál es el lugar del concierto? La feria de Valladolid, ahí es en ese recinto, y bueno, pues hace mucho que no está, pero en Valladolid, pero vuelve. En esta ocasión no podemos verle, sí que le hemos visto en varias ocasiones a Hombres G con David Sumer a la cabeza, como decimos, uno de los grandes grupos de nuestro país y de los poquitos que tiene más de 2 horas de concierto en directo, ¿no? Pues efectivamente, así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo, precisamente aprovechando que va a ser en concierto y que uno de los temas míticos de Hombres G es Voy a pasármelo bien.
pues que disfruten de ese concierto, que disfruten Bueno, que se del lo fin de pase bien la semana. gente, pero con cabeza, con sentido común. También la noche de San Juan, en las diferentes playas, en este caso en Valladolid, la de las Moreras es río, pero bueno, es playa, ¿no? Efectivamente, es playa, aunque sea río, no es de mar. Así que si no tienes nada más que añadir, yo creo que nos vamos despidiendo en esta jornada de Finalizamos y viernes. agradecemos a nuestro compañero Juan J. Ramírez por interactuar siempre en directo. Ya saben que tienen el teléfono WhatsApp habilitado 669-383461 y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Bueno, pues con este tema que suena de fondo nos despedimos. Desde el fin de semana nos vamos desde Valladolid con Edu Sánchez Y Marta Núñez. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. He jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cogerme un pedo a los que hacen afición, iré arrastrando a casa con la sonrisa